opinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Estamos ya aquí para opinar y es un gusto compartir esta mesa de análisis y de debate, como siempre, con mis compañeros Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias, Marta Reyes, colaboradora de Mega Noticias TVC, y Víctor Hugo Hernández de Mega Noticias allá en Coahuila. Gracias por estar en esta mesa de análisis. Vamos a entrarle de lleno a los temas porque hoy lo que está germinando es esta situación con el Instituto Nacional Electoral, lo que le podríamos llamar la batalla por el control del INE, como de muchas otras instituciones a lo largo de esta todavía incipiente cuarta transformación. ¿Es realmente un abordaje sobre el Instituto Nacional Electoral lo que se está fraguando? Marta. Evidentemente sí, bien lo señalas, Paco, no es el único organismo autónomo, instituto autónomo sobre el que se ha ido la administración de Andrés Manuel López Obrador. Ha sido un síntoma de este gobierno, pero el Instituto Nacional Electoral lo está haciendo en este momento un foco de atención por el contexto que estamos viviendo. Dos puntos importantes. Evidentemente, la elección intermedia del 2021, que significa la renovación de alrededor de 3.500, 3.800 puestos de elección popular, entre los que hay Cámara de Diputados, gubernaturas, congresos locales, alcaldías, en fin, son muchos puestos de elección popular, un gran control del país, que es lo que yo quisiera resaltar, y por supuesto todo lo que sea gestando dentro del poder legislativo, que son estas reformas que se están proponiendo como iniciativas a lo que es, por ejemplo, la presidencia rotativa, que significaría un punto más para esta intentona morenista de controlar el organismo, y obviamente la renovación por ley que viene de los consejeros electorales. La respuesta es sí, yo sí veo una batalla por el control de elecciones en el país. Y bueno, justamente el primer paso es esta elección de los 4 nuevos consejeros en los próximos días. Raúl. Así es, son 4 que vence su término, son 4 de ellos que van a terminar, que es precisamente Pamela San Martín, Benito Nasif, Enrique Andrade y Marco Baños. Son los 4 consejeros que dejan la responsabilidad y tendrán que buscar, que elegirse, el Congreso, la Cámara de Diputados, nombrará a los siguientes consejeros. Hay que recordar que sí, esto es algo de lo que ha venido sucediendo con la Cuarta Transformación, pero no solamente ellos, también los anteriores, los priistas, los panistas, todo el mundo quiere meter mano en estas responsabilidades. Cuando ha sido en el pasado, las fracciones parlamentarias, se reparten, por llamarle de alguna forma, ese pastel en responsabilidades. Ahora, como Morena tiene la mayoría en el Congreso, y junto con sus, partidos 341 afines, votos en total. van a tener la mayoría para elegir a esto. O sea, no es nuevo, no es raro, pero lo está haciendo la Cuarta Transformación, como ha venido ocurriendo en otros de los organismos que ya se han mencionado en este espacio. Así es que sí, me parece que va a ser un espacio que va a ser debatido, van a poner a personas que de alguna forma puedan responder a Morena, y esto, va a poner una situación vulnerable, así lo ven algunos expertos, ven vulnerable cómo quedará conformado el instituto. Y si le sumamos lo que ya decía Marta, que es la presidencia rotativa, que es otra de las reformas que se han venido proponiendo, entonces podríamos pensar que sí pudieran tener en cierto momento una mayoría definitoria para poder, no sé si manipular o no las elecciones, pero un órgano que ha costado mucho trabajo ciudadanizarlo, luego de que era un órgano que el gobierno manejaba a su antojo, y que, costó mucho trabajo ciudadanizarlo con algunos personajes muy destacados que han pasado por el INE, y algunos que pueden tener desde luego sus detractores también dentro de eso. No sé si sea una cuestión de semántica, pero yo más que una batalla, porque yo entendería batalla como una lucha de 2 poderes o en fuerzas similares, yo más bien lo veo una especie como de asalto.
Y bien lo dicen ustedes, Morena, bajo la premisa que no comparto, pero que es cierto que la comparte y la usa quienes tienen el poder, que cuando se tiene el poder, el poder total se debe de ejercer totalmente, pues bueno, han venido capturando instancias importantes como la que bien dicen de la Comisión de Derechos Humanos, el sector energético, el INAI y otros más que se han cruzado en el camino de Morena, que pues es prácticamente una aplanadora. Pero también hay dentro de todo esto algo que creo que no debemos olvidar, salvo el Instituto Electoral que fue de José Waldenberg, desafortunadamente el de Carlos Ugalde y el de Lorenzo Córdoba han sido muy cuestionados precisamente por estar capturados por los partidos. Sí. Los representantes de este instituto, que supuestamente son ciudadanos, deberían representar los intereses de la ciudadanía, pues han venido representando los intereses de los partidos. Antes era un secreto a voces, hoy francamente se habla de que cuando se pone a un consejero va de parte de tal partido y tal partido. Entiendo que es la estructura, como están hechas las reglas, pero creo que ha sido una instancia capturada de nueva cuenta por los partidos políticos que tienen una pésima imagen en este momento y por los cuales nadie da un voto de confianza y por ende la mala fama se transmite al INE, que por eso ha tenido también sus hierros. Coincido plenamente con este tema que mencionas. Sí, no es nuevo esta lucha de poder dentro del Instituto Nacional Electoral, pero aquí creo que lo peligroso es justamente las cuentas que hacía Raúl Frías en torno a este Consejo General del INE que está integrado por 11 consejeros. Si 4 que se van a renovar, más Roberto Ruiz Aldaña, que ya, si bien llegó por el verde, ahora es claramente morenista, pues son 5. Y si se logra la presidencia rotativa, pues ya son 6. Ese es, creo que para mí, el mayor riesgo que significa. No sería una lucha dentro de diferentes poderes, sino un gran poder dentro del Instituto Nacional Electoral que tendría pues un poder de voto mucho mayor para poder modificar y mover la democracia mexicana a su merced y a su decisión, ¿no? Ahora, si bien Víctor decía que no puede ser una batalla porque tendrían que ser entre fuerzas iguales, la situación sí es de una batalla. Hay que tocar el tema, por ejemplo, de la reducción del presupuesto al instituto. Estamos hablando de 284 millones de pesos por este recorte presupuestal, y si en esta batalla también podemos considerar la reelección de Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral y de alguna manera coligado de alguna manera con el consejero presidente del INE. Vamos, esta batalla se está iniciando. ¿Cuál es la perspectiva que se tiene, Raúl? Mira, es difícil todavía ver claramente hacia dónde vamos. Ya lo decían mis compañeros, van a ser 15 gubernaturas las que van a renovarse en el 2021. O sea, el juego político electoral es muy importante. Pero ahorita tocaste algo que me parece también fundamental, el tema de la austeridad dentro del Instituto Nacional Electoral. ¿Cuántas veces lo dijimos en este espacio hace años, ¿sí?, que había un abuso, un exceso de gastos del Instituto Nacional Electoral, de los salarios que tienen, de los beneficios que tienen? Aquel edificio que ya no supe exactamente, un edificio nuevo que se estaba proyectando, de miles de millones de pesos. Así es. A ver, con todos esos beneficios, la verdad es que también, y en eso le doy toda la razón al presidente, ha habido organismos durante muchos años que han estado viviendo con presupuestos completamente fuera de la realidad de la mayoría de los mexicanos. Y me parece que el Instituto Nacional Electoral, sí, es uno donde los consejeros, donde esos beneficios de alguna forma que se tenían, pues estaban claramente marcados. Reducción de dinero para los partidos políticos, un sistema que si bien garantice imparcialidad, logística y todo lo necesario para hacer una jornada electoral, hacerlo también con un poco de menos recursos que vayan de acuerdo a esto que estamos viviendo la mayoría de los mexicanos. Me parece que creo que ahí se podría ver y se puede hacer todavía mucho. No le tengamos miedo tampoco a hacer un recorte, aunque lo malo de esto es que pudiera hacerse un recorte con visos, pues con vistas a perjudicar a la oposición, hoy a la oposición. Claro. Y me refiero exactamente.
Digo, y que este tema de los presupuestos y de las reducciones y de la corrupción adentro de los organismos, creo que fue lo que llevó a este gobierno al poder, el hartazgo de la gente justamente respecto a todo esto. Entonces, por eso es la bandera del gobierno actual, el tema de la corrupción, y por eso me parece que esta bandera es un gran escudo de todo lo que pudiera estar pasando en realidad, porque se pone como estamos luchando contra la corrupción y pues la mayoría de las veces se la compramos como si fuera netamente lo único, ¿no? Pero insisto, es la intencionalidad de seguir partidizando las instituciones que deberían de estar de una u otra manera realmente en manos de la sociedad civil, de nosotros, los ciudadanos, ya no de los partidos. Se vuelve a repetir el patrón, solo que ahora digamos que somos los mismos esclavos, pero con diferente amo. Así es, así es. Y bueno, aquí yo nada más apuntaría muy bien el tema de la austeridad y del reducir estas estructuras obesas, como bien mencionabas, Raúl. ¿Por qué no también caminar hacia adelante con las nuevas tecnologías? ¿Por qué no imprimirle a los procesos electorales en nuestro país el tema del voto electrónico, vienen, ya ¿no? sin tantos problemas y menos gastos? Ahí ¿no? vienen apenas pruebas. Pues sí, estamos pero en pañales apenas en ese pruebas. tema, no nos atrevemos todavía. En fin, Lo que cuesta es el tamaño de la Fíjate, desconfianza. déjame Eso es lo que cuesta, eso es lo que cuesta en México. Todo esto que cuesta y que es mucho dinero, como bien decía Raúl, no es más que el precio que pagamos por la desconfianza y bueno, también por los excesos que luego hemos visto se da en todas partes, incluyendo esta institución. así es, Raúl. Mira, aquí en Jalisco el Instituto Electoral, el local, sí, compró hace 10, 12 años un equipo de precisamente electoral, el voto digital, ¿sí? Bueno, lo usan para prestárselo a universidades, a institutos que hacen algún tipo de sondeo, pero no ha sido de utilidad, lo que tú decías, utilizar la tecnología para esto. Seguimos viendo cómo a veces a los mismos partidos les conviene tener ese subregistro, esa poca claridad. Mira, acaba de estar aquí el fin de semana el presidente interino de Morena aquí en Jalisco, luego de que las asambleas, bueno, hasta balazos hubo, no se ponían de acuerdo todas las tribus que tratan de ponerse de acuerdo, sí, y la verdad es que ya debería haber la tecnología para poder tener procesos claros, transparentes, seguros y confiables. Pero seguimos apostándole a eso precisamente, a esa oscuridad, a esa burocracia gigantesca en que no haya claridad precisamente en los procesos. Me parece que es muy importante esto que están comentando mis compañeros. Así es. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema porque lo hemos venido trabajando a lo largo de los últimos para opinar. El tema del INSABI, hemos hablado también del tema del desabasto de medicamentos y la pugna ahora por comprar medicamentos en el extranjero. En fin, toda una polémica, pero al que poco hemos oído hablar los mexicanos es al secretario de Salud, concretamente en este tema. Y hoy me llamaba la atención una columna de Salvador Camarena que habla justamente en el periódico El Financiero del gabinete de los Juanitos, así los titula. Y comentaba justamente que Jorge Alcocer, el secretario de Salud, es un ejemplo clásico de este tipo de funcionarios que simple y sencillamente, así lo entiendo yo, y espero que ustedes me den su luz, sirven a la administración del presidente López Obrador. Raúl. Nadie se le contrapone al presidente. Presidente, desde el púlpito de todas las mañaneras, ¿sí? No hay forma de que alguien lo confronte y lo hemos visto lamentablemente. Y sí, confirmo lo que Salvador Camarena en su columna del Financiero hoy. Bueno, la verdad es que como se le ha apostado a que sean 80 o cuánto dijo porcentajes, 80% honestos y técnico de conocimiento sea menor, pero esto te va a tener un alto costo para los mexicanos. Y lo tenemos con muchos secretarios que materialmente han servido de floreros. Y empezando por la Secretaría de Gobernación. ¿Te acuerdas de esa poderosa Secretaría de Gobernación que hacía, deshacía, que bueno, nos quejábamos todos de los abusos que cometía esta secretaría? Y hoy vemos una secretaría completamente minimizada, una secretaria, Olga Sánchez Cordero, que la verdad, como ministra, quizás
tuvo alguna luz, pero como secretaria de Gobernación está completamente extraviada. Y así nos vamos con cada uno de los secretarios, y el de Salud me parece que es el ejemplo más claro. Incluso en las mañaneras no se le ha visto ni siquiera hablar, no se le conoce, no tiene control, y me parece que es un ejemplo claro de aquel Juanito de Iztapalapa, que de ahí salen los Juanitos, y que de alguna forma pues eran personas que llegaron por la popularidad de López Obrador, de Morena, sí, y que de alguna forma su actuación ha sido mala, y así nos podemos hacer un recorrido de secretarios, de funcionarios del actual gobierno que no son escuchados, no se atreven a confrontar al presidente, a darle alguna luz, sí, en algún sentido, ¿no? En este sentido, a mí me gustaría, por ejemplo, mencionar también, porque el tema de Juanitos, aquel Juanito que mencionabas, Raúl, justamente llegó, ganó una posición, pero estaba perfectamente aclarado que solamente la ganaba y no la iba a ocupar. Y es aparentemente en este caso del secretario de Salud, aunque yo agregaría, por ejemplo, el del secretario de Educación Pública, que no aparecen en los momentos necesarios. En esos momentos aparecen subsecretarios, etcétera, etcétera. Víctor. Pero Paco, vamos a ver, estamos hablando del secretario de Salud, pero ¿qué? Yo quisiera en un ejercicio honesto, si podemos mencionar, ¿qué? Son 19 secretarías, más o menos, 19 o 20, si mal no recuerdo. ¿Conocemos a los 19 secretarios a cabalidad? ¿Cuántos conocemos o a cuántos confundimos porque están haciendo funciones, uno en relaciones exteriores y haciendo cosas de gobernación, o otro haciéndola de ingeniero en aeropuertos, o demás? Sinceramente, yo a estas alturas conozco a 3, 4, y los demás no los he visto figurar, no los he visto opinar, no los he visto actuar, y al único que he visto es a Andrés Manuel López Obrador llevar siempre la batuta. Pero aquí el tema no nos engañó ni nos engaña el presidente. Él habla reiteradamente del tema de que México es un país presidencialista, y lo ha dicho desde que era candidato, y desde candidato nos dio las muestras de lo que iba a ser su gobierno. ¿No se acuerdan cuando mencionó que el padre Solalinde incluso le ofreció la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando faltaba más de un año para renovar esta presidencia? Solalinde pues obviamente dijo que no, pero no nos sorprendamos de lo que pasó entonces con la señora Piedra, ¿no? El mismo intromisiones en el Poder Ejecutivo, en fin, no es solamente el gabinete, que obviamente estamos hablando de puestos importantísimos en nuestro país, puestos de gran decisión, no por demeritar lo que tendría que ser el Congreso. Pero Martita, acuérdate, me recuerdo el caso de Daniel Cosío Villegas, que decía el estilo personal de gobernar. Y yo creo que esa mano férrea de los presidentes las vivimos durante mucho tiempo con el priismo. Exacto. Luis Echeverría, Díaz Ordaz, eran los que estaban controlando, pero le daban de alguna manera su espacio, o le daban su tiempo, su lugar a los secretarios, que había secretarios muy poderosos, gente de mucha valía. Pero ese es el problema, que en este no hay. Lo dices muy bien, hay que analizar el gabinete. Con los dedos de esta mano contamos la gente con experiencia para tener esos puestos y estos cargos. Y los que empezaron con esos puestos, llámese Carlos Ursúa, ya no están. Porque tuvieron diferencias con el presidente, ¿no? Entonces, aquí hay otra cosa. El presidente en las mañaneras es el pilar de los diálogos, y para todos aquellos equivocaciones, en fin, de su gabinete, ¿no? Decía Ana María Salazar en una columna hace algunos meses, es un presidente para rayos. Ahora sí que detiene todo, porque la popularidad de él, a pesar de todo lo que pudiera estar pasando en su administración, pues si no está intacta, sí se afecta bastante poco, ¿no? Gracias. El presidente sabe que es un gran conocedor de la comunicación, ha sido un comunicador político de excelencia, lo era desde la campaña, lo era desde que era un candidato de oposición, ¿sí? Y nos encantó a todos los mexicanos con el tema del combate a la corrupción, de un país que camine en otro sentido y no el de la corrupción. Lamentablemente, hoy, un año después de que ya llevamos esta administración, pues empiezan a salir ya muchas dudas, empieza a haber ya algunos detractores, incluso que eran simpatizantes del mismo presidente, por esa forma de ser, en donde él impone su palabra y donde, de acuerdo a sus criterios, pues es más importante muchas veces el que la gente sea honesta, y me parece que qué bueno que haya funcionarios honestos,
y que lo demuestren, no tipo Bartlett ni otros que de alguna forma se les olvidó en su declaración patrimonial poner bienes importantes en este sentido, pero que haya capacidad. Y bueno, como ya has comentado, muchos de los secretarios se enteran de lo que tienen que hacer a través de las mañaneras. El secretario de Comunicaciones, por ejemplo, se entera de la ocurrencia del avión después, o sea, van atrás de lo que el presidente va señalando. Y bueno, el caso de salud me parece gravísimo, sobre todo por las implicaciones. Mira, por ejemplo, el tema del aeropuerto sí ha creado desconfianza, no se ha logrado recuperar, la economía se detuvo y todas las consecuencias que esto ha tenido. El tema de la inseguridad lo estamos padeciendo todos los días, sí, con una inseguridad que no se detiene. Pero el tema de salud, estamos hablando de vida o muerte, de familias que tienen a sus hijos, a sus padres, a los abuelos enfermos, y hacer esa transición como se hizo del INSABI, sin haber previsto cómo iba a afectar a estas familias, estas personas, me parece irresponsable de quien lo decidió así y no haber levantado luces de alerta de lo que podía haber ocurrido. Y ahora a tapar las deficiencias, importando medicamentos, a ver de dónde, pasándose por alto licitaciones, compras directas y bueno. Y con descalificaciones, que me parece gravísimo, ¿no? Lo hizo hoy en la mañanera con el tema de los feminicidios, lo hizo con el director del Hospital Infantil de México, lo hace con todos los que hablan o critican a su gobierno. Muy bien. Y también hay un asunto, este país ya no es igual y a mí se me hace peligroso incluso el hecho de que todos tengan que estar atendiendo a las ocurrencias o a las directrices del presidente en turno, cuando vemos que este país es muy complejo, cada secretaría en sí encierra complejidades enormes y problemas enormes. ¿En qué se traduce todo esto? Yo veo cierto grado de paralización y de burocracia. No se mueve nada sin antes tener el punto de vista del que está arriba. Y ahí se va la cadena y creo que pues estamos paralizados en ese sentido. A ver, y en este entorno, ¿qué nivel de responsabilidad tendrá cada secretario de cartera para responder a los problemas que surjan hoy o después de lo que pase en sus carteras? ¿Quién va a ser el responsable? ¿Con qué cara podrán de responder? No, pues tendrá que pasar primero a ver qué les dice el presidente que diga. ¿O qué nuevo escándalo surge para tapar esa irresponsabilidad de la que tú hablas? Porque ya entendimos que también una constante es estar creando supuestos problemas para tener la atención puesta en otro lado. U ocurrencias, ¿no? Ocurrencias. Ocurrencias también. Muy bien, vamos a hablar de un tema, dejamos hasta aquí esta situación de los Juanitos, para tomar de nueva cuenta un tema recurrente Para Opinar, lamentablemente, el tema de la inseguridad. Y hoy, vamos, como cada semana, surgen nuevas cosas, nuevos escándalos, nuevas cosas que señalar. Y apenas la semana pasada, bueno, por un lado, el tema de la esposa de El Marro, el líder del cártel de Santa Rosa de Lima, capturada la semana pasada y ya dejada libre. Luego, el tema de el Lunares, este presunto líder de la Unión Tepito, también capturado, y posteriormente por un juez decir que había sido violentada, que no era legal su detención, que tenían los policías que ir a una casa, fueron a otra y lo capturaron. Y dice uno, bueno, ¿y entonces en dónde está la autoridad? Si ya tienen a un delincuente que estaban buscando, ¿por qué no mantenerlo, no? ¿A dónde vamos con todo esto? Víctor. Mira, lo cierto es que nos volvemos a meter en el eterno problema de quién es la responsabilidad. De jueces que son tremendamente garantistas, que de jueces que son incapaces realmente de aplicar la ley a criterio y la usan al pie de la letra para permitir que salga libre un delincuente, o de policías y agencias de Ministerio Público que simplemente no integran bien las averiguaciones, ya sea por conveniencia o por incapacidad o por no saber cómo aplicar este nuevo sistema acusatorio, y le dan elementos al juez
para que lo suelte. Pero yo sinceramente, si me permites la crítica, diría un poco ahora sobre los jueces. Hemos hablado mucho de los grandes problemas de seguridad, de lo deficientes de los ministerios públicos, pero a mí lo que me preocupa es que los jueces no se apegan mucho a la letra chiquita o a la letra con una exactitud que asusta. No utilizan un criterio más social, no utilizan un criterio de interpretación que pudiese ayudar a subsanar esos problemas que tenemos. Se encuentran a una persona con arma exclusiva del ejército en una camioneta blindada, transitando a horas de la noche y dicen, sale libre porque se integró mal el proceso. Digo, o sea, yo creo que también debe de haber más criterio por parte de los jueces y no ampararse y decir, oye, es que no me dieron las pruebas suficientes y yo por eso lo declaro libre. Creo que ahí está parte del problema. Víctor, ahí tendría yo una duda. No comparto del todo esto que dices, porque si bien por un lado a lo mejor no están bien integradas, lo cual ya habla de una falta de capacidad de quienes se integran, incluso del policía de primera instancia, como de los jueces, de los ministerios públicos, que a lo mejor en muchos de los casos ni siquiera conocen esa letra chiquita de la que tú nos hablas, y voy un poco más allá. Están de alguna manera amenazados, obligados. Bueno, pues cabe, todo eso cabe, es parte de la problemática. Pero yo apelo mucho al concepto de razonablemente culpable. Caray, si tiene 4 patas, tiene una cola, persigue ratones, pues seguramente es un gato, ¿no? Claro, pero o sea, yo coincido contigo en ese tema de que, bueno, si tiene 4 patas y hace miau, pues es gato, ¿verdad? Evidentemente, o por ahí pues dicen que si hace como ganso, pues y le gustan los ratones. Exacto, pero también creo que no debemos de dejar de poner atención en lo que se ha señalado reiteradamente, que debería ser una vigilancia de forma, de fondo, y realmente el desarrollo de todo este sistema de justicia en nuestro país, desde, como decía Paco, el primer contacto. Si un policía no conoce en principio, no conoce y después no respeta el proceso de inicio, creo que le llegan muchos casos a un juez que no le permiten justamente trabajar en esa línea. Exactamente. Entonces, pero Martita, bajo ese razonamiento, ¿tendríamos entonces que esperar a que cambie todo el sistema policíaco y los policías estén bien pagados, bien preparados, conozcan el sistema acusatorio para esperar que haya justicia? No, y también hay que poner, ¿hace cuánto entró en vigor el sistema de justicia penal? Y seguimos con policías, ministerios públicos que no tienen capacidad. ¿No tienen capacidad? Creo que todo va amarrado. Obviamente no es solamente los jueces, no solamente los ministerios públicos, creo que todo tendría que ser en sintonía para poder tener realmente una aplicación de justicia. Y el asunto de la investigación en México, que seguimos integrando averiguaciones, expedientes sin una verdadera investigación, es creo que otro punto débil del sistema de justicia. Y los recursos, no hay dinero. Raúl. No, bueno, escuchándolo, la verdad es que todo el sistema de impartición de justicia es un desastre en México. Y no quiero ser pesimista, pero normalmente nos enfocamos al tema del policía municipal mal preparado, el primer responsable en algún delito, y que luego ese policía por su reporte, porque fue mal levantado su reporte, con eso tiene el juez tiene la posibilidad de desestimar un homicidio, un robo, algo grave, porque el primer respondiente, que era el policía municipal, pues llenó mal el expediente. O sea, y esto lamentablemente se repite una y otra vez. Siempre hablamos de seguridad, y aquí lo hemos hablado en muchas ocasiones, y todo hablamos de la policía mal preparada, de las policías municipales, susceptibles de corrupción, que si ya reciben la quincena de los grupos criminales. Sí es cierto, pero también está la otra parte, la que acabas de comentar, que es el tema del Ministerio Público, el poder armar averiguaciones que cumplan a cabalidad con la ley, y jueces que también no se presten a este juego, como los que ya mencionaste, Paco, al iniciar esto, sí, es que estaba mal integrada la averiguación y por eso o las interpretaciones. Y por eso, Raúl, ahí están los jueces que interpretan la libertad de expresión de una manera y otros que les tienen que corregir la plana otro juez, porque el señor piensa que la libertad de expresión sí puede hacer que un político demande a un crítico que debe de estar. Pero mientras ya se fue, Víctor, mientras ya lo liberaron.
Entonces, todo este es un gran proceso, lo decías, si no me equivoco, este proceso empezaba, si no me equivoco, en 2008, si no me equivoco, el sistema había supuestamente, si no me equivoco, eran 5, 10, 7 años para irlo implementando. 8 también, Nadie creo. hizo nada, no había recursos para eso. Sí, aquí tuvimos la oportunidad de lamentablemente platicar. estamos hoy padeciendo. Ajá. Aquí tuvimos la oportunidad de platicar con María de Los Ángeles Fromo, quien era la cabeza de todo ese proyecto. Hasta el último día aquí en Mega Noticias TVC estuvo y nos dijo, todo está perfecto, se ha hecho capacitación plena para policías, ministerios públicos, todos deben de trabajar, abogados incluso que están perfectamente integrados a este nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Y la realidad es que no ha pasado nada. Y es porque también hay mucha corrupción en el intermedio que no deja. Puede estar muy bien capacitado, pero la corrupción mina. Por eso, y aquí lo ha dicho la presidenta de esta Edna Jaime. Pues su apellido. Edna Jaime. Edna Jaime lo mencionaba. A ver, el problema es que ya se había avanzado, pero ahorita hay un retroceso, es regresar. Así Entonces, nos quedamos como en medio, ni caminó al 100% y ya hay quien dice mejor no vamos se está para viendo el atrás, fondo, porque no otra se vez está a viendo el todo. fondo. Uy, ¿No? Yo creo que aquí estamos a punto de regresar entonces, porque no se ve el fondo de las cosas. Se está culpando al nuevo sistema de justicia penal. Cada delincuente como estos que mencionaba Paco, el Yepes y el otro, el Lunares y el Marro. Lunares, cada delincuente que sale es un golpe tremendo a la cuestión de la percepción de nosotros los mexicanos y la sensación de indefensión y de que estamos ante una justicia que simplemente es nada más de papel en este país. Fíjate que hay un punto, déjenme comentarlos, porque en la mañana sobre esto habló Alejandro Ope, y hay un punto que me llamó mucho la atención porque no coincidí con él. Decía, los presupuestos para investigación criminal tienden a ser escasos, totalmente de acuerdo, y buena parte de ellos se dedican más a infraestructura física y equipamiento que a formación del personal. Hombre, equipamiento no tienen, los policías no tienen equipamiento. Ahí sí no coincido. Hasta por uniformes, por botas, por balas. Tienen que pagarlos ellos de su bolsillo, en muchos de los casos. Señalado y bien documentado por causa en común. Oye, claro, y lamentablemente ante ese escenario, que es hacia dónde vamos, ¿sí? Con altos niveles de impunidad. Estaba viendo el reporte que se dio a conocer esta semana de impunidad en el mundo, y México está en la posición número 99 de 126 países. Pero lo que más me alarmó, y lo sabemos, pero siempre es bueno repasar datos y compararnos con otras naciones. Mientras que Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, los Países Bajos, Alemania tienen niveles de combate a la impunidad, ¿sí? Nosotros estamos en el número 99 de 126 países y al nivel de Togo, Kenia, Irán, Mali, Níger, Guinea, México. De ese tamaño es con lamentablemente... un 90 y casi 9% de impunidad, ¿no? El porcentaje, Raúl. Es lamentable lo que pasa, Marta. Hay mucha gente que nos escribe, afortunadamente, aquí en Mega Noticias TVC, y muchos de ellos me han insistido una y otra vez. Oiga, ustedes, los periodistas, nada más critican. ¿Qué proponen? Yo aquí les hago la propuesta. ¿Qué tendríamos que hacer para tener un sistema de justicia de excelencia? Bueno, ya no de excelencia, bueno. ¿Qué tendríamos que hacer, Raúl? Fíjate, bueno, esa pregunta me la hago todos los días en muchos aspectos, pero yo creo que no hay mejor forma de empezar a hacer las cosas bien más que o sea, estoy hablando de posibles. Te puedo ahorita echar un rollo, Paco, de decir, no, pues es que hay que capacitar a las policías, hacer más exámenes de control y confianza, a los ministerios. No, a ver, no. Vámonos a la esencia, ¿sí? Vamos empezando
a ser honestos, vamos empezando a hablar con la verdad, vamos Todos. empezando a hacer con nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestros vecinos, porque esto está muy descompuesto, esa es la realidad, es una pena lo que lo está sucediendo. Entonces, tenemos que partir de algo, de una base, porque chorros Raúl, y rollos seguramente para eso los políticos... Voy a ser políticamente incorrecto, pero experiencias las hay. Me viene a la mente el caso de Singapur. Singapur tenía mucho más corrupción que nosotros y que otras naciones, al igual que otros países, China mismo. ¿Sabes qué decidieron? Y yo sé que voy a ser políticamente incorrecto, lo insisto, y se me van a ir encima. Mano dura. Mano dura. Mano dura es, te encuentro con un arma y te meto a la cárcel. Te encuentro en un carro blindado y es ilegal. Oye, pero no, aquí el problema no puede es ser que por cualquier cosa... Perdón, Martita. Perdón que te interrumpa, Víctor, pero no estoy tan de acuerdo. Obviamente pensaría uno inmediatamente, sí, pues o sea, sí que si se porta mal el niño, castígalo. Pero aquí el tema es de cuál fue el niño que en realidad se portó mal. O sea, te lo cambio por mano firme. ¿Cuántos inocentes se ven en la cárcel y cuántos yo me voy a lo salen? razonablemente... Es que tú estás viendo personas que andan con armas, andan armadas, con armas del ejército, en camionetas blindadas, y el juez las deja. Los libera, porque dice, no se integró bien la averiguación. Que use un poquito más el sentido común. Digo, estamos en un momento en el que el mensaje que se tendría que mandar es, señores, tenemos que comportarnos, porque si no nos comportamos, la ley va a ser dura, y dura sin excepción. Pero vemos un sistema laxo, pues es la impunidad total. Pues claro, el delincuente dice, primero para que me agarren. Y si me agarran, no hombre, salgo con la mano en la cintura. Que me lo comprueben. Alego de violación del debido proceso y con eso, ¿verdad? Bueno, por un lado hay que empezar. Las propuestas entonces, Raúl, decías que todos seamos respetuosos de la ley, ¿sí? Así lo entendí. Los reglamentos. Los reglamentos. No pasarse a altos, no dar vueltas Claro. en sentido contrario, no. O sea, ser respetuosos. Lo que dice Víctor, la verdad es que ¿quién va a ser ese policía que va a poner orden para ser duro? Y eso se puede traducir. Muchas dictaduras han hecho eso, ¿eh? En exceso. Oye, y acaba en eso, Singapur en dictadura. puso la pena de muerte, ¿eh? La ejecutó, limpió, hasta con los políticos. Y mira en dónde está ahorita. Ocupa el 3º o 4º lugar en el ranking de crecimiento y de seguridad social. No, pero pena de muerte también hay en otras naciones. Hubo un y no ha sido proceso. la solución, ¿no? Es cierto, por eso dije que iba a ser políticamente incorrecto. Bueno, pero sí generaste el debate, que eso es muy interesante. Vámonos, ya que nos quedan muy poquitos minutos. Yo quisiera tocar un tema que es muy focalizado en Jalisco, pero que tiene repercusiones a nivel nacional e internacional. Y estoy hablando de esta situación y le voy a pedir a Raúl Frías que nos ayude a comprender qué es lo que pasa con el río Santiago, allá en Jalisco. Mira, hay que recordar, y voy a partir muy rápido de un tema de la cuenca Lerma-Santiago. Esta cuenca es una de las más importantes del país y es una de las más contaminadas. El río Lerma nace, como ustedes saben, en la zona de Toluca. Precisamente va recorriendo varios estados, llega finalmente al lago de Chapala. Del lago de Chapala sale ya como una derivación del río Santiago, se le suman las aguas negras de la ciudad de Guadalajara y de todo ese trayecto que es una zona industrial de Lerma en Toluca, la zona de las granjas porcícolas de Guanajuato, y se van sumando muchas descargas a lo largo de este trayecto. Finalmente pasa por Jalisco, llega a la barranca de Huentitán y de ahí agarra el río Santiago rumbo a Nayarit y sale al Pacífico. Ese es el recorrido de la cuenca. En días pasados, en Mega Noticias y en otros medios, sí, dimos a conocer un documento que estuvo, si no escondido, estuvo guardado. Un documento de hace 10 años. Hace 10 años que se hizo un estudio científico por parte de la Universidad de San Luis Potosí. ¿Por qué la Universidad de San Luis Potosí? Porque pues no había confianza en aquel entonces, había pleitos entre el gobierno del estado de ese entonces y quien maneja, quien manda, quien es el cacique de la Universidad de Guadalajara, que es Raúl Padilla. Así es que se le pide a la Universidad de San Luis Potosí un estudio que hace en las inmediaciones del río Santiago, el más contaminado, de 330 niños. Y ese resultado da con análisis que hay metales pesados como plomo y otros metales en la sangre de estos pequeños, que hoy muchos de ellos tenían hace 4 o 5 años en aquel entonces, hoy jovencitos de 14, 15 años de edad hoy, y que muchos de ellos han venido padeciendo diversas enfermedades.
¿sí? Ese documento que estaba guardado lo da a conocer una investigadora que luego de haber firmado, le hicieron firmar aquel entonces un documento de confidencialidad para que no se supiera, ¿sí? Y ahora conocer a otros investigadores y en una visita que hicieron a los ríos más contaminados del país, se da a conocer este estudio que ha levantado mucha polémica, Paco. El gobierno del estado de Enrique Alfaro, que no le tocó en aquel entonces, es un gobierno de un año, ¿sí? ha iniciado una serie de acciones para combatir la contaminación del río Santiago. Sin embargo, todas esas descargas corresponden a la Profepa, a la Semarnat federal. Ya fueron con el señor Villalobos, secretario de Semarnat, ya le dijeron cuáles son donde se supone que hay empresas, muchas de ellas transnacionales, nacionales, tequileras, que tienen descargas sobre el río Santiago sin tratarse. Y el gobierno de Jalisco ha venido generando plantas tratadoras de agua para hacer esa agua, digamos, menos contaminada, pero de residuos orgánicos, no de industriales. Y esto es lo que ahora es un escándalo, incluso desde luego con recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ese documento de hace 10 años que ahora se da a conocer y demuestra lo que todo mundo sabíamos, pero que no estaban demostrados científicamente. Eso es la novedad de este tema. Y que hay que agregar que el gobierno, sobre el río más contaminado. Que el gobierno mexicano dice que esto no es de gravedad. Hay que agregarle eso. Víctor. Raúl es presuntuoso y presume que eso solo está pasando en su estado, pero la verdad es que, si mal no tengo datos, el 80 y tantos % de nuestras cuencas, de las que será 700 y tantas que tenemos, están contaminadas. Sí, que si bien... El 80%. Sí. De cada 10 ríos que tenemos, 7 u 8 están contaminados. De Santiago, el más Raúl, contaminado, no presumas. y con enfermedades respiratorias, y de ahí para hasta cáncer, decía Raúl, niños que antes tenían 5, que ahora tienen 14, hay muchos que tenían 5 y que no llegaron a los 14 justamente por la contaminación tan fuerte de esto. Mezquino que haya existido ese documento y que se haya escondido. Yo sí creo que hay que calificar las cosas, se escondió y gracias a una solicitud de transparencia salió a la luz. Si no, y nada más recordar, así es, que aquí en la comarca lagunera también tuvimos graves problemas de contaminación, las tenemos en este momento, y tenemos graves problemas de arsénico en gran parte del agua y de las regiones de parte de la región, ¿para qué? Pues para documentar, pues. Pues para documentar y seguir investigando. Raúl, un último comentario. Sobre esto, bueno, hay que cuidar las cuencas hidrológicas y todo el tema ambiental. Me parece que es momento, no se puede seguir simulando que se combate la contaminación sin hacer absolutamente nada. Me parece que las acciones, hoy la sociedad lo exige, hay comunidades de Poncitlán, de personas enfermas de los riñones, está documentado, ¿sí? Sin saber exactamente qué pasaba. Resulta que sí había estudios, pero no lo dieron a conocer. Pues nosotros vamos a seguir rascando todo este tema ya en Mega Noticias. Ya se nos cortó ahí la imagen de Raúl. Vamos a seguir investigando aquí en Mega Noticias esto que se acaba de destapar hace unos días y se lo vamos a ir presentando, por supuesto, aquí en Mega Noticias TVC. Por lo pronto, hasta aquí para opinar. Gracias, Raúl, Víctor, Marta, muchísimas gracias, pero sobre todo a usted que nos permite compartirles nuestros puntos de vista y usted se quede con la mejor opinión. Mañana, ya lo sabe, está invitado a Para Opinar con Raúl Frías y ahora compartimos con usted la forma en que los mexicanos, el ingenio de los mexicanos aprecia los temas de la agenda nacional.